El Cabildo presenta Juan Navarro. Jesús cautivo será restaurado por Juan Manuel Miñarro pasada la Semana Santa. La imagen será trasladada a Sevilla, donde se acometerá el trabajo. A lo largo del programa desgranaremos la situación de la imagen y qué intervención deberá realizársele. También conoceremos los plazos que baraja la hermandad. Al hilo de esta noticia hecha pública a lo largo de la semana por parte de la propia Hermandad del Cautivo, algunas voces del mundo cofrade sevillano se han atrevido a sugerir que tras la restauración Jesús cautivo podría ser presentado en algún templo sevillano. Al hilo de las repetidas peticiones que llegan por parte de la Hermandad de las Aguas, que cofradías malagueñas cedan incluso imágenes titulares para una exposición sobre la obra de Duarte, creo que los dirigentes de las cofradías malagueñas están tardando en salir a la palestra para poner el grito en el cielo. Recordemos que en Sevilla hubo quien llegó a negar al Papa la petición de una dolorosa para participar en un culto público en Madrid. Recuerden el Viacrucis de la JMJ. Es 12 de febrero, restan 56 días para el Domingo de Ramos. Cuando Alberto Cabello disponga en la técnica, comenzamos. El Cabildo. Horarios e itinerarios firmados, pero si la semana pasada hablábamos del desacuerdo del dulce nombre con los horarios del Domingo de Ramos, el descendimiento ha presentado esta semana una impugnación a los horarios firmados del Viernes Santo, que ya ha sido rechazado por la agrupación de cofradía. Sí, horario cerrado. De aquí a la Semana Santa lo que vamos a tener son novedades en cuanto a los calles, ya lo saben. Los horarios son una cosa y a partir de ahí, si no afecta al resto de hermandades de la jornada, pues cada cofradía puede presentar novedades tanto en la ida al recorrido oficial como en su regreso a su templo. Y creo que tenemos algunas, Alejandro Cerezo. Muy buenas, efectivamente, ya se van cerrando los itinerarios oficiales de las cofradías y una de las que nos ha llegado la novedad del itinerario de vuelta en este caso es la de la cofradía de los Salesianos, el miércoles santo, que en su retorno al barrio de Capuchinos pues tirará a partir de la Plaza de la Merced, una vez que salga de la catedral, en lugar de por Plaza de la Merced, Madre de Dios, Montaño, por Álamos, Cárcer y Madre de Dios y Montaño de vuelta. Por tanto, bueno, la curva que hacían para entrar directamente desde el comienzo de la Plaza de la Merced por Madre de Dios la posponen hasta la esquina de Cárcer con Álamos para girar hacia Madre de Dios a partir del Teatro Cervantes. El encierro está previsto para las 1 de la mañana. Es una de las novedades del miércoles santo, este cambio que presenta la Hermandad de Salesianos. Vamos a estar muy pendientes y ya tomando nota de todos los posibles cambios de algunas callecitas que nos interesa, los recorridos que vayan a coger las distintas cofradías. Pero Alberto Cabello, esta semana ha sido noticia la Hermandad de la Cena. Ha celebrado Cabildo General de Salida, no ha sido la única corporación, ya se están celebrando los primeros Cabildos Generales de Salida en distintas cofradías, pero en este han trascendido otras cosas que van más allá de la Semana Santa. Música dedicada a la Hermandad de la Cena. A los sones de Pax Malacitana de Francisco Javier Moreno. Juan Garrocho, ¿qué ocurrió en ese Cabildo General de Salida de la Cena? Buenas noches, pues uno de los puntos a tratar en el Cabildo fue el cambio, la sustitución del palio actual de la Virgen de la Paz por uno nuevo que se realizará a partir del año que viene. De hecho, el año que viene ya se estrenará el frontal y se pretende concluirse para el año 2021. El palio será diseño de Antonio Rodríguez y será bordado por los talleres de Jesús Arco, que ya han bordado o están acabando el palio de la Virgen de Monte Calvario. Bueno, hay más cosas que iremos contando a lo largo del programa. Y si en los últimos programas hablábamos de procesiones extraordinarias, no todas confirmadas, ojo. El deseo de cofradías malagueñas de realizar a lo largo del próximo... a lo largo del presente curso, a lo largo del año, procesiones extraordinarias. Hablamos de la Buena Muerte, en el caso de la Congregación de Mena, de la Hermandad de la Estrella, quiere procesionar a Jesús de la Humillación, y la agrupación de cofradías de Semana Santa de Antequera, que se va a quedar con la gana, David Domínguez.
Efectivamente, muy buenas a todos. Por el 75 aniversario de la agrupación de Cofradía de Antequera, esta misma pretendía hacer una procesión magna en el que sacar algunos de los titulares de la Semana Santa antequerana. Y bueno, pues la verdad que no con poca sorpresa hemos conocido que la comisión de las hermandades, la de la delegación de hermandades del obispado, pues no ha permitido que se realice esta procesión magna, así que es la noticia que tenemos actualmente. Nos apuntamos nosotros en el DEVE. En las próximas semanas no sería mala cosa que desde el obispado nos explicaran qué criterio aplican a la hora de aprobar o rechazar una extraordinaria. En los últimos años ha habido procesiones que no han contado con el place de Palacio, otras tantas que sí. De hecho hemos tenido muchos factos extraordinarios en los últimos años. ¿Qué es lo que valora el obispado a la hora de decir sí o no? Porque desde la barrera nosotros no terminamos de ver un criterio que existirá, ojo. Sí, que parece que con las hermandades particulares pues existe una especie de criterio respecto a que no salgan de su feligresía, pero también es cierto de que, bueno, en el año 96, y como todos recordamos, la propia agrupación de Cofradía de Semana Santa de Málaga hizo también una procesión extraordinaria con 5 tronos de la capital y uno de Murcia. Y tuvimos la oportunidad de verlo con la misma efeméride. Entonces, eso es la verdad que, visto el volumen de procesiones extraordinarias que tenemos, que se haya suspendido precisamente, o que no se haya aprobado, mejor dicho, esta precisamente del 75 aniversario de Antequera, pues ha sido bastante sorprendente. Bueno, decíamos en titulares, dábamos la noticia conocida de la restauración de Jesús cautivo. Vamos a hablar de ello. Elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet. Ignacio Castillo, hermano mayor de la Hermandad del Cautivo, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal? En la noticia está ahí, el Cabildo de Hermanos de la Hermandad aprueba la restauración de Jesús cautivo y siendo vos quien sois, pues tenemos que empezar el programa con ello. Las miradas puestas en San Pablo y la primera pregunta es interesarnos por la situación actual de la talla y cuál es la intervención que debe de realizársele. Bueno, pues se trata un poco de corregir problemas que viene arrastrando la imagen históricamente, problemas originarios por la propia constitución de la imagen. Hay que recordar que la hace Martín Simón en el año 1968 en Granada. Todavía no ha terminado la guerra civil y por tanto la carestía de medios es importante. Entendemos que no puede elegir madera, sino que recurre a la que tiene y por tanto tenemos un problema estructural en origen y posteriormente también con el paso del tiempo, con las distintas situaciones por las que ha atravesado la imagen, entre ellas recordar una fortísima lluvia que sorprende a la procesión el lunes santo de 1979, pues todo esto también influye de forma negativa en su conservación. La lluvia del 79 obliga a la cofradía a restaurar la imagen, a recurrir en este caso a Agustín Clavijo, que su criterio pues decide sustituir el sistema de anclaje original de la imagen por el actual, con unas barras gruesas roscadas de acero desde la planta del pie hasta las caderas de la imagen, que el paso del tiempo ha demostrado que no era la solución más adecuada y ha durado pues lo que ha durado. Durante los últimos años la imagen ha venido manifestando problemas en este sentido, le aparecían fisuras, le aparecían pequeñas grietas en sus extremidades inferiores que afectaban fundamentalmente a lo que era la policromía y el estuco de la talla, pero esas muestras se han evidenciado aún más y se han agravado, ¿no?, las consecuencias de este sistema de anclaje del señor a la peana y por tanto la restauración se hace imprescindible. Al conocer este equipo, la noticia de que el profesor, imaginero y también restaurador, lo subrayamos, la figura de Miñarro como restaurador, y en Málaga nos sobran ejemplos. De hecho, va a ser
creo que la imagen 16 de Málaga, la 15 de titular de Semana Santa, también fue María Auxiliadora, por eso decimos 16, y algunos procesos mucho más complicados que en principio entendemos que que debe de acometer con Jesús Cautivo, y vamos a poner también sobre la mesa dos, un poco por contextualizar, y el oyente, el cofrade que nos esté escuchando y que diga restauración me preocupa. Vamos a poner en valor aquel trabajo que Miñarro realizó a los titulares del Monte Calvario tras aquel incendio, aquella restauración o reconstrucción del crucificado de la Veracruz. ¿Por qué elige la hermandad a Juan Manuel Miñarro? Bueno, la hermandad recurre a Miñarro porque después de recurrir a otros expertos, es el que entiende que ha presentado un diagnóstico más aproximado a lo que entendemos que son los problemas de la imagen, y una propuesta de intervención más adecuada también a lo que entendemos necesita la imagen. Es decir, que aquí, bueno, y por supuesto también hemos tenido en cuenta su brillantísimo currículum y su experiencia a la hora de acometer restauraciones parecidas, ¿no? Hay que tener en cuenta que Miñarro, además de las imágenes que han mencionado, por ejemplo, actúa sobre otra imagen de Martín Simón, sobre el Señor de la Sentencia de Málaga, que le pasaba algo muy parecido, o por ejemplo, sobre el Nazareno de la Pasión, que también sufría problemas estructurales, y desde que intervino sobre la imagen, pues nos consta la satisfacción de los hermanos de la Archicofradía de la Pasión en este sentido. Recurrimos a Miñarro porque nos ofrece muchísimas garantías, porque no se trata de una intervención fácil, no se trata de poner parches ni de maquillar, sino de intervenir profundamente en un problema serio de apoyo, de sustentación de la imagen, que bueno, entendemos que, por supuesto, Miñarro, por su experiencia, por su currículum, por su conocimiento... ¿Ha podido ver ya Miñarro a la imagen? ¿Un primer diagnóstico? Miñarro estaba al tanto le pusimos en antecedentes. Yo personalmente, cuando le llamé, el 3 de enero se desplazó a Málaga, visitó la capilla de los titulares en la iglesia de San Pablo, pudo realizar una inspección in situ de la imagen, que terminó de confirmar pues todas las sospechas que ya mantenía después de haber hablado conmigo, y posteriormente también nuestra cofradía le hizo entrega de un conjunto de DVDs con un completísimo estudio radiológico y un TAC que le realizamos a la imagen gracias a la generosidad que la Clínica Quirón de Málaga nos prestó, y eso también ya ha sido determinante. Las imágenes son muy reveladoras, sobre todo las que se tienen en el TAC, y de alguna manera pues terminó de certificar, ¿no?, toda la explicación que in situ nos dio el día 3 de enero. La verdad que él se la ha tomado con muchísimo interés, con muchísima seriedad, me imagino que como hace siempre, y eso también para nosotros ha sido un motivo más para depositar nuestra confianza en él. ¿Qué plazos baraja la hermandad? Obviamente después de Semana Santa es cuando será trasladado Jesús Cautivo a Sevilla, y a partir de ahí... Pues a partir de ahí, según los plazos que maneja el propio escultor restaurador, estamos hablando de mínimo 4 meses y medio. Nosotros ya nos hemos puesto en marcha, una vez que el Cabildo el pasado lunes aprobó de forma unánime la necesidad de restaurar al cautivo y que fuera Miñarro quien llevara a cabo esta obra, pues nos hemos puesto en marcha, como digo, con la recopilación de documentación y los informes pertinentes que vamos a tener que trasladar a la autoridad eclesiástica para el oportuno permiso, y si Dios quiere y todo marcha según tenemos previsto, después de Semana Santa, pues Jesús Cautivo saldrá de San Pablo, y serán 4 meses y medio mínimo los plazos que se manejan. Hay voces en Sevilla, y no voces cualquiera, voces conocidas de medios de comunicación, bueno, que se han atrevido a sugerir que pudiera presentarse Jesús Cautivo tras la restauración en Sevilla. Nos gustaría conocer la opinión del hermano mayor al respecto de esta idea que... Pues mira, mi opinión personal, no puedo desligarla en este caso de mi opinión como hermano mayor. Todo tiene sus pros y sus contras, y sería cuestión, como es lógico, de analizar a mí
como devoto de Jesús cautivo, la verdad que no sé si me haría demasiada gracia que después de 4 meses y medio fuera de San Pablo, el Señor se presentara en Sevilla antes que en Málaga, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que medir como fundamental a la hora de tomar una decisión. Como es lógico, entendemos que como un halago, esas voces que hoy mismo se han salido publicadas en Sevilla sobre la posibilidad de que el cautivo se presente allí primero, entendemos que es una muestra evidente de que el Señor trasciende las fronteras provinciales, de que tiene devotos más allá de la provincia de Málaga, que es conocido por todos, y que incluso en Sevilla pues se valora, ¿no? Se valora el arrastre devocional, ¿no?, de Jesús cautivo, pero es algo, por supuesto, precipitado de comentar, y si yo tuviera que tomar una decisión ahora, seguramente diría que no. Bueno, pero estas primeras declaraciones, cuanto menos, como devotos, que somos la mayoría, o la cercanía que casi cualquier malagueño siente hacia el Señor, creo que nos tranquiliza y creo que pone las cosas en su sitio. Después tampoco lo terminamos de ver nosotros en ningún caso, pero ¿y antes? Dado ese teórico interés, antes de entrar en el taller de Miñarro. No lo sé, ya te digo, no es algo que a estas alturas del proceso se haya siquiera planteado en el seno de la cofradía. Ignacio, pues aprovechamos que hablamos contigo para preguntarte por 3 aspectos de actualidad. Estaba en el programa de gobierno, uno de los puntos que más ilusión, al menos en este equipo, despertaba era esa posible Casa Hermandad, acercarla a San Pablo y apostar por reurbanizar el entorno de la plaza. ¿Cómo marchan esos trámites para conseguir un solar? ¿Cómo marcha el ambicioso reto del nuevo palio de la Virgen de la Trinidad? Y al hilo de las novedades, ¿qué novedades tenéis para este Lunes Santo? Bueno, pues un poco la restauración de Jesús cautivo, no porque arrastrara problemas históricos y conocidos, no nos ha dejado de sorprender, porque bueno, descubrimos las patologías agravadas en la imagen después de la Semana Santa del 2016, y esto ya nos puso un poco en alerta, y teniendo en cuenta también que los presupuestos con los que contamos son los que son, y esto es un dinero, digamos, que vamos a tener que invertir de forma inesperada, nos han hecho un poco ser muy comedidos y muy austeros en los gastos durante este primer año de mandato. Por tanto, este próximo Lunes Santo los estrenos no van a consistir en nada concreto más allá de nuevos equipos de Nazareno y poco más, ¿no? Porque ya te digo, son situaciones sobrevenidas que tenemos que saber afrontar, como en cualquier casa, ¿no? Uno sabe los gastos que va a tener y si no le llega, pues tiene que quitar de un sitio y poner en otro. El palio de la Virgen de la Trinidad sí que está en marcha. En el Cabildo de Cuentas del pasado mes de junio se presentó el diseño de las bambalinas de Joaquín Salcedo. El mes de julio se firmó el contrato y ya está realizándose en vías de desarrollo para que, si Dios quiere, el Lunes Santo del año 2019 se pueda estrenar. Vamos a estrenarlo ya completo. Esa es una decisión que se adoptó en Junta de Gobierno. En lugar de hacerlo por fases, pues esperar y estrenar las bambalinas, las 4 bambalinas, tanto en su parte interior como exterior, completamente bordadas para estrenarlo. Y respecto a lo primero que me has comentado de la Casa Hermandad, nosotros no renunciamos, ni muchísimo menos. Ya sabíamos que era una negociación complicada. Se trata de un solar que no es propiedad del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía. Por tanto, tienen que entrar 2 administraciones en esta negociación. Entendemos y conocemos que existe buena predisposición por parte de tanto de la Junta como del Ayuntamiento de Málaga, que les resulte interesante. Es complicado, pero no es imposible, y estamos a la espera. Nosotros nos pusimos ya en contacto como cofradía con la Concejalía de Urbanismo y con la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Recibimos respuesta por parte de la secretaria particular de la presidenta, en la que nos informaba de que había recibido nuestra solicitud y se va a poner en marcha el procedimiento, al menos para conocer la situación exacta
del solar que solicitábamos, y ahí se ha quedado el asunto. Entendemos que ahora mismo, pues bueno, pues Susana Díaz está muy ocupada y por tanto tenemos que esperar. No obstante, estamos haciendo gestiones por otra parte. Bueno, confiamos, seguiremos pendientes. Cada vez que hablemos trataremos de actualizar cómo evoluciona eso, que pensamos que puede ser muy interesante para la hermandad y para el propio barrio, seguramente. Hombre, va a ser un salto cualitativo tremendo para la hermandad y la solución de futuro para muchísimas cosas, ¿no? Y por supuesto va a servir, como suele ocurrir cada vez que una cofradía construye una casa hermandad en un entorno, para dinamizarlo y para que realmente el corazón del barrio de la Trinidad, que es el entorno de la parroquia de San Pablo, pues recupere el esplendor perdido. Pues Ignacio Castillo, muchas gracias por atendernos y, por cierto, enhorabuena por la puesta en valor de la marca de la hermandad. El cautivo ha renovado su imagen corporativa con un diseño actual, adaptado al entorno digital, adaptado a los tiempos actuales, una puesta en valor de la marca Cautivo Málaga, y eso es una apuesta, entendemos, por la hermandad, por la figura del Señor de Málaga y por la imagen de la Trinidad, la titular mariana de la corporación, que se pone en valor al ponerse en valor la hermandad como tal. Vamos, sin duda una revisión de la marca, un redibujo del marketing interno y externo de la corporación que quizás muchas cofradías debieran de plantearse. Esto es opinión personal de un servidor. Oye, pues muchas gracias, te lo agradezco, Juan. Es verdad que, bueno, desde un punto de vista de comunicación, es una estrategia ganadora en todos los sentidos. Sin embargo, de un punto de vista cofrade, pues no termina de ser entendido. Espero que opiniones como la tuya sirvan para hacer entender realmente que se trata de una apuesta importantísima por la cofradía y dentro de la cofradía, por supuesto, también por el Señor de Málaga, por Jesús Cautivo y también por María Santísima de la Trinidad, que duda cabe. Tenemos pendiente nosotros en esta mesa hablar sobre el marketing en las cofradías, y vamos a tirar de ese hilo a raíz de esa renovación tan acertada que ha hecho Jesús Cautivo, la hermandad de Jesús Cautivo. Muchas gracias, Ignacio Castillo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en @elcabildo_org. Os leemos en el hashtag #RadioElCabildo. Contacta con nosotros en el apartado de correos 3300, código postal 29080 de Málaga, o en la dirección electrónica noticias@elcabildo.org. La actualidad cofrade malagueña también en vivo. Revive los mejores momentos. Suscríbete gratis al canal de YouTube de El Cabildo. El Cabildo TV. El tema del marketing en las cofradías surgió, creo que el último programa, cuando comentamos el chascarrillo de la hoja de inscripción de la famosa carrera cofrade de la agrupación de cofradías, con esa nomenclatura terrorífica. Bueno, es el calificativo. Sí, porque más allá de lo disparatado, hace un flaco favor a las propias corporaciones. Bueno, es que había algunos casos que eran tremendos. En el caso del Rocío, me parece que ponía pasos y Rocío. Pasos y Rocío. Claro, ofrece una confusión absoluta de lo que es la marca, porque por otro lado incluía algunas hermandades de gloria y ponía Rocío de Málaga. Entonces, la marca totalmente adulterada. Hay que decir, al hilo de esto, lo rescatamos porque también ha sido noticia. Algunos habíamos puesto un chascarrillo en Twitter, pues bueno, lamentando la imagen que la propia agrupación de cofradías estaba ofreciendo de las marcas individuales de cada una de las cofradías. Ha sido retirado ese formulario, ya el que quiera correr se puede apuntar y no hace falta que diga de qué cofradía es. Eso directamente ha sido retirado, no sé si provisionalmente, a falta de elaborar un cuestionario con algo más de criterio, o
o han obviado ese dato que, bueno, que al final no deja de ser una mera anécdota. Con poner el nombre del que quiera correr, pues corre y adelante, ¿no? Y bueno, hoy volvíamos a hablar del marketing en las cofradías por esa puesta en valor de la marca que hacía el cautivo. Sí, creo que lo del cautivo además es un trabajo inteligente de marca. Todo el mundo sabe que la universalidad de Jesús Cautivo tiene que ser lo que tiene que servir para identificar la cofradía. Y bueno, precisamente tú lo acabas de decir al decírselo a Ignacio, repercute positivamente no solo en la cofradía, sino también en los propios titulares, porque incluso la Virgen de la Trinidad, con la puesta en valor de la marca del cautivo, también crece porque se sitúa en el sitio que le corresponde por notoriedad popular. Es decir, yo creo que ese tipo de necesidad de agravios a la hora de poner los titulares por igual, cuando realmente históricamente en cada hermandad, pues cada cofradía tiene un determinado, en la actualidad, ¿no? una marca, creo me parece un error. Yo creo que es una torpeza, pero yo creo que habría que analizarlo, porque yo creo que viene de un problema de base de los propios cofrades. Los cofrades, desde pequeño, de que se meten en una hermandad, te educan si eres del Cristo de la Virgen, y eso es el comienzo de toda esa serie de despropósitos en vez de educar en ser de la hermandad, con independencia de que tú después salgas con el Cristo con la Virgen o te tire más uno que otro, pero tú eres de la hermandad. Qué ¿no? oportuno este cambio en el caso del cautivo, como una de las de las marcas cofrades, si nos vamos al término de marcas hablando, que trasciende de Málaga, por supuesto, que llegue en un gobierno, en el contexto de un gobierno presidido en este caso por Ignacio Castillo, que no es sospechoso, precisamente, o que no es sospechoso de nada, todo lo contrario, que su vinculación mariana está más que constatada, es conocida. Y bueno, es culpable un porcentaje altísimo de esa coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, ¿eh? Es culpable directo, ¿no? En ese acto de honrar a la Virgen de la Trinidad y de situar la Virgen de la Trinidad, no digo en el corazón, porque en el corazón estarían de todos los hermanos, pero en el contexto patrimonial, artístico y de dignidad que hoy día disfruta la Virgen de la Trinidad. Ignacio Castillo tiene mucho que decir, que su nombre y su apellido, vamos, esto sin así. duda la notoriedad que ha ganado la Virgen de la Trinidad en estos últimos años, pues empezaron básicamente de la mano desde el propio hermano mayor actual de la Cofradía del Cautivo, y que a nosotros nos sale decir naturalmente Cofradía del Cautivo como al 90% de malagueños seguro, a no ser que quieran decir Cautivo Trinidad gente de la propia cofradía. No sé yo qué cofradía fue la que encendería la mecha de esa doble titulación, porque yo creo que es un debate que viene de hace 6-7 años acá. Sí. Anteriormente jamás en los mentideros se había comentado esta necesidad, ni mucho menos era una cuestión necesaria. Así que bueno, esperemos que sirva de ejemplo y que el señor de Málaga, para otra cosa más, sea el que tire del carro. Una de las noticias de la semana venía al hilo de los horarios de itinerario. Venimos diciendo que ya estaban cerrados, que quedaban flecos, firmados, no firmados. Efectivamente, los horarios están firmados desde la semana pasada, lo anunciamos en estos mismos micrófonos. Pero la sorpresa era la impugnación que la Hermandad del Descendimiento realizaba a unos horarios ya firmados. Esto es un hecho que bueno, no debe de haber muchos precedentes. No tenemos ningún precedente de una hermandad que a hechos pasados haya impugnado una decisión. En este caso, la Hermandad del Descendimiento pues lamenta retraso sufrido en los 2 años en los que cedió su segundo puesto en el orden de paso por el recorrido oficial al Monte Calvario para pasar a ser los terceros. Hay que contextualizar y recordar que estos retrasos se deben a distintos errores incomprensibles, pero que ocurrieron. En la Semana Santa del año pasado hubo un error por parte del Monte del Calvario a la hora de coger un itinerario y cogió otro, se equivocó de calle. Entonces, bueno, son errores que pueden ocurrir, pero que ocurren una vez de mucho en mucho, y esto no va a ser lo normal. En principio, si todo sale según lo firmado, no debiera de haber ningún problema de retraso. Pero bueno, existía esa rencilla, ¿no? Ese malestar, claro, por parte del Descendimiento, y quería volver a su puesto originario, su segundo puesto. Este recurso, como hemos informado, ha sido rechazado por la agrupación de cofradías. Todo seguirá igual. Y en el turno de palabra, ya saben que queremos abrir este programa a otras voces, y tenemos una serie de cofrades cercanos que no son de este equipo, pero sí que contamos con sus voces, bueno, para mostrar pluralidad sobre distintos temas. Vamos a escuchar qué opinan Miguel Ángel Gálvez, Pablo Valero, que lo sumamos a este equipo, y a Salvador Marín. Es su turno de palabra.
elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet. Buenas tardes, amigos del Cabildo. Parece que no va a acabar los dime y diretes de los horarios e itinerarios. Si dos cofradías permutan su posición en el recorrido oficial a modo de prueba y una de ellas no se encuentra a gusto con este cambio, debe ser de buen hermano ceder la posición inicial y la Hermandad del Descendimiento está en su derecho de reclamar su puesto, y más cuando volvemos a ver que la agrupación se queda impasible y desestimando el recurso por no estar bien fundamentado en forma y fondo. Sin duda, lo que necesita el Viernes Santo es una reestructuración integral, ya que es ilógico que tres hermandades que hacen estación de penitencia a la catedral discurran seguidas. Soluciones: que las hermandades luchen por abrir la segunda puerta de la catedral, algo mucho más necesario y urgente que un nuevo recorrido oficial. Y por otro lado está la opción de descongestionar el jueves y Viernes Santo, abriendo el sábado. Pero estas soluciones tan idílicas forman parte de nuestros sueños, donde las hermandades son hermandades. Buenas tardes. Mi consideración al respecto es que la Hermandad del Descendimiento no tiene por qué recuperar su posición en el Viernes Santo de hace unos años. En primer lugar, no considero oportuno las pruebas de horario itinerario que, según me gusten más o menos, o según mi hermandad responda al experimento planteado, aceptarla o denegarla. Y en segundo lugar, en este caso específico del Viernes Santo, si la evolución o la solución planteada por el Descendimiento es volver a su posición, que realmente no resuelve el nudo en el entorno de la catedral, no tiene sentido recuperar algo que ya se sabe que al conjunto del día no beneficia y posiblemente a la propia Hermandad del Descendimiento tampoco. Así creo algo ilógico luchar por algo como la posición dentro de un día que posiblemente aún no esté totalmente cerrado o redondo para el conjunto de las hermandades y en especial tampoco para la propia del Descendimiento. Si la semana pasada os decía que mis opiniones sobre horarios itinerarios cuentan de partida con el hándicap del desconocer el reglamento agrupacional actualmente vigente, en esta semana he de confesar que se añade un hándicap aún mayor en torno al tema que me proponéis debatir, ya que el Viernes Santo soy, por decirlo así, arte y parte, ya que realizo estación de penitencia como nazareno con mi hermandad, con los Dolores de San Juan. Entonces me falta perspectiva. De hecho, he de confesar que no conozco la realidad como espectador el Viernes Santo del Descendimiento. Pero sí he de confesar que cuando hace 2 años se llegó al acuerdo de, vamos a llamar así, el nuevo Viernes Santo, pensé sobre el papel, sin conocimiento de campo por así decirlo, y lo sigo pensando, que esa hora de adelanto en el cierre que ha ganado el Viernes Santo es una ventaja global, a costa de una hermandad, el Descendimiento, que pensaba no ganaba absolutamente nada, porque efectivamente me parecía sobre el papel desalentador la perspectiva de retrasar la vuelta sobre el paseo por el paseo del parque. En ese sentido entiendo que la cofradía del Descendimiento, 2 años después, haya comprobado que no le ha funcionado el tercer puesto. Pero claro, si el resto de las hermandades con el acuerdo de hace 2 años se sienten cómodas y la Hermandad del Descendimiento en su momento estuvo de acuerdo en el cambio, echar ahora marcha atrás entiendo que es un punto muy delicado. Es tremendo lo que pasa el Viernes Santo, porque al final, visto a vista de helicóptero, es surrealista que estén las 3 cofradías de la catedral matándose por culpa de un puesto, cuando el problema además es que deberían de alternarse las que no entran en la catedral. Entonces la primera impresión de todo esto, de este culebrón entre el Descendimiento y Monte Calvario, es que se pongan como se pongan, le siguen fastidiando, es decir, están luchando para ver quién es la más fastidiada, porque ninguna se atreve a meterle mano o dar un golpe a la mesa con el problema real. Es decir, están luchando para ver quién es la última en entrar en la catedral, porque sabe que la última va a acumular el retraso de Dolores, la siguiente, y que va a acumular con todo. Es decir, pero
al final, no sé cómo se está configurando esta negociación de los itinerarios, pero al final están como autoalimentándose, automatándose entre las hermandades realmente víctimas de todo esto, que son tanto Descendimiento como Calvario, que lo que necesitan en medio es una hermandad que no entre en la catedral, y con esto se solucionaría todo. Es tremendo. Por lo que hemos podido conocer del tema, existía una especie de acuerdo en estos 2 años de que en el caso de que la Hermandad del Calvario pudiese retrasar en algunos minutos el descendimiento, pues se volvía al estado original. Es algo que llegado al momento de la votación, pues finalmente las hermandades del Viernes Santo decidieron seguir lo que se estaba haciendo en estos 2 años anteriores, a pesar de que no se cumplía esa pequeña cláusula, ¿no? Entonces, bueno, por eso lado pues se puede entender, aunque desconozcamos si el fondo, la forma, como se ha comentado anteriormente, han sido las positivas. Esos son datos que evidentemente no conocemos, pero desde luego que, hombre, ese pequeño derecho a la pataleta, desde luego se entiende evidentemente dentro de ese marco, y que además estamos hablando de una cofradía que se va a tener que comprimir en una calle durante unos minutos. Claro, hay que recordar que el Descendimiento, además de entrar en tercer lugar, tiene que abandonar con su banda de música la esquina de Sánchez Lara o calle Martínez con calle Lario para que los Dolores pueda ascender por calle Lario. O sea que el Descendimiento no puede permitirse el lujo con el recorrido que tiene. Después se le pueden sugerir otros recorridos, pero bueno, como poder sugerirle, la hermandad también tiene todo el derecho de pasar por donde le dé la gana. Pero hecho, creo yo. Claro, entonces, bueno, con el recorrido de Sánchez Lara Martínez tal y como tienen, están obligados a soltar la calle Larios, el cruce de calle Larios, para que entre los Dolores. Y en ese pequeño hueco que es Martínez a Tarazana, tiene que estar el descendimiento metida, mientras el Calvario también hace su entrada a la Alameda. Es complicado, es trabajoso el tema, pero insisto, creo que aquí son 2 víctimas los que estamos hablando. Hemos hablado con el hermano mayor del Descendimiento, con Antonio Luis Ramos, que no ha querido realizar declaraciones al respecto de la problemática. Se remite a la nota de prensa emitida por la propia corporación, en la que se detalla, como hemos informado, pues de los problemas de horarios que han tenido en los últimos años, y son los que le motivan pues a impugnar los horarios que hay firmados. Pero sí le hemos preguntado, recordemos a Antonio Luis Ramos, que fue durante el último gobierno de la agrupación de cofradías de Eduardo Pastor, el presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios. Era la persona que coordinaba todas estas reuniones, y le preguntamos si es normal que se firmen horarios sin la aprobación de alguna cofradía, como ha ocurrido este año en 2 días, el Domingo de Ramos con el Dulce Nombre y el Viernes Santo con el Descendimiento. E igualmente, para los malpensados, coincide que el Descendimiento con Antonio Luis Ramos, cercano al gobierno de Dudi, de Eduardo Pastor, en el caso del Dulce Nombre igual, Gema Pérez también era una persona más cercana al gobierno de Eduardo Pastor. ¿Pudiera pensarse que hay bandos entre, si me permiten, dudistas y atencistas en San Julián, o es simple casualidad? No es una cosa frecuente, pero puede ser alguna vez se pasa, pero no es muy frecuente. El año pasado, que fue el primer año de Pablo, pues firmamos tanto a Dulce Nombre como nosotros. Simplemente, en nuestro caso, y yo no puedo decir Dulce Nombre, para eso tendréis que preguntar la Gema. En nuestro caso, simplemente es porque se hizo el cambio en el 2015, lo hicimos ahí, y hubo retraso. Bueno, vale, firmamos en el 2016 y ha habido otra vez retraso. Entonces, eso es lo que no queríamos. Pero bueno, como hemos presentado esto, o sea, pero ya está, pues se atiene a esto, se atiene al acta firmada. Y este año, pues vamos a ver que no pasa. Ya está. Si pasa el año que viene, hay recogido una cláusula ya en el acuerdo que han firmado las cofradías del Viernes Santo. No hay ningún tipo de problema. Y no es porque ni haya perdido Dudi, ni haya llegado Pablo, ni nada. Pablo es el presidente de la agrupación para todos y ya está. Y aquí no hay ningún tipo de problema. Bueno, bien, yo la intervención la considero impecable, además, pero además desde el punto de vista personal, pues yo, claro, es lo malo de estar en este mundillo que es tan pequeño y tan chico y en la que nos conocemos todos. Yo intuyo, huelo, noto un tufillo de venganza
a Antonio Luis Ramos en la figura de anterior gestor de horarios itinerarios de la Semana Santa. Es una opinión particular. Que él en ningún caso en ni ha tratado de mostrar, ni la ha dejado caer. Y su respuesta ha sido una respuesta elegante, por supuesto, impecable, ¿no? Y conciliadora, ¿eh? Totalmente. Es decir, no, esto lo digo yo, Alejandro Cerezo. Es decir, yo intuyo que hay una especie de como de no sé, de algo que había ahí guardado. Efectivamente, yo creo que fuimos además nosotros de los primeros en cuestionar la labor del Viernes Santo, de los horarios del Viernes Santo, con el papel de Antonio Luis Ramos en el descendimiento, porque la Hermandad del Descendimiento pudo haber tenido la llave de desbloquear un Viernes Santo años A, y bueno, yo creo que incluso en esta mesa se ha criticado esa actuación del descendimiento en su momento, ese inmovilismo, pero no se puede estar guardando continuamente los errores para echarlos en cara en cuanto se pueda. Entonces, bien, que el descendimiento en su momento pudiera haber desbloqueado la llave del Viernes Santo en algunas cosas y no lo haya hecho, no creo que justifique ni que legitime a que ahora la cofradía pudiera verse innecesariamente perjudicada. Es una intuición que tengo porque el mundo cofrade es así de pequeño. Hablábamos con Antonio Luis Ramos y ya aprovechábamos para preguntarle por otro asunto de actualidad. Les invito a, si tienen la ocasión de pasar por el entorno del barrio de la Malagueta, se lleguen a la Casa Hermandad, la que ya es Casa Hermandad del Descendimiento, y miren el aspecto definitivo de la fachada. La fachada, se ha realizado allí una actuación integradora con el entorno. El que no sepa que allí hay una Casa Hermandad no es capaz de adivinar que allí hay una puerta. Se ha hecho un diseño moderno integrando esa fachada que, si recuerdan, es un edificio de ladrillo visto. Pues bueno, pues casi que parece una construcción de cerámica o de ladrillo incluso. Y bueno, pues me parece que la puerta que es corredera por lo que se ve. Entonces, bueno, le preguntamos precisamente sobre eso. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto de la Casa Hermandad? Que debe de ser una realidad esta Semana Santa. La Casa Hermandad está casi al 95% ya terminada. Nosotros suponemos, con la empresa contratada, tenemos por contrato que el día 28 de diciembre, es decir, el día 27 de febrero, ya no sé, el día 27 de febrero tiene que estar terminada y concluida toda la obra dentro de la Casa Hermandad. Y ya se comenzarán, pues evidentemente, con todos los trámites legales para tener la licencia de primera ocupación. Eso, digamos que es en respecto a la Casa Hermandad. Evidentemente, al tener ya la Casa Hermandad, bueno, pues van a surgir ciertos cambios dentro de la salida del Viernes Santo y dentro del traslado anterior y posterior de la imagen desde la capilla a la Casa Hermandad y desde la Casa Hermandad a la capilla. Pero que eso ahora mismo no puedo adelantar por el van a hacer todos esos cambios porque tenemos un cabildo el próximo 17 de febrero donde los hermanos tendrán el conocimiento previo y aprobarán todos esos cambios. Recibe la actualidad cofrade malagueña en tu bandeja de entrada. Síguenos en Twitter, @elcabildo_org, y dale a me gusta en facebook.com/elcabildo.org. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en @elcabildo_org. Os leemos en el hashtag #Radio El Cabildo. El Cabildo con la música cofrade. La semana pasada estábamos con el género de corneta y tambores, esta vez nos pasamos de semana al de agrupación musical. Himno de San Antonio, de Antonio Godino, una de las marchas del repertorio clásico de agrupación musical, como pueden ser las de Manuel Rodríguez, en este caso es otra de ellas, que suena muchísimo, sobre todo la recordamos con la agrupación de Santa María Magdalena de Aral, que quizá es el culmen del clasicismo y que luego podemos escuchar los repertorios de cualquier hermandad que su titular cristífero lleve agrupación musical. Y que tenga buen gusto. También. En este caso, pues una marcha bellísima, ¿no?, de Antonio Godino. Además tengo que confesar que es mi marcha preferida de este género y yo no la he elegido, ¿eh? Aquí en esta mesa no la hemos elegido, pero es una marcha exquisita, ¿no? Pero ¿qué familiar resultan ya estos sones
que ahora mismo yo creo que cualquiera puede trasladarse perfectamente Bueno, a un domingo de Ramos a media tarde Perfectamente. sonando esta marcha. Esto mismo que está sonando ahora, la agrupación de Aral la toca con el xilófono. Con el xilófono, con las liras, efectivamente. Es una marcha... Bueno, pertenece a ese perfil de marchas profesionales inspiradas en los himnos eucarísticos, los himnos dedicados a santos, las piezas religiosas que durante muchísimo tiempo fueron las que nutrieron el repertorio de las agrupaciones musicales desde que la Policía Armada, mejor dicho, la banda de la Comandancia Guardia Civil de Eritaña, fundó el género de la agrupación musical en Sevilla. Esas piezas eran todas piezas eucarísticas dedicadas desde canciones popularísimas de Cuaresma como El perdón a tu pueblo, eucarística como Cerca de ti Señor, o en fin, o ese tipo de piezas, y otros salmos más antiguos, menos conocidos, como Alma Mía, el himno de San Antonio, que son piezas religiosas bastante menos conocidas, e incluso tiraron de canciones populares. Hay que recordar también, por ejemplo, como la sardana, la Santa Espina, también se incorporó a estos repertorios de las primeras marchas profesionales clásicas de agrupación. Además hablaba de marchas, esa línea de marchas clásicas, que esta es una de las marchas sin duda que abandera ese margen de marchas para agrupación, y sin duda tanto en el género de agrupación como en las cornetas y tambores es precisamente ese género clásico el que más se ajusta a la andada de los tronos de la ciudad, el que de forma más natural hace que los tronos vayan andando. Estamos acostumbrados a escuchar algunas marchas con 1 minuto de palillera casi, como si fuera una flamenca tocando las palmas, sí. Y eso al final, si no es un trono trabajado con ensayo, acabamos viendo auténticos despropósitos, como ya ahora no ocurre, por ejemplo, el trono del huerto, que sí se adapta a ese tipo de marchas, por ejemplo, pero que sí en el pasado se cuando no ensayaban era terrible, sí. Por esa línea, y entonces creo que por lo menos el 70% de todos los repertorios de agrupaciones musicales en la ciudad, insisto, lo de cornetas también, porque también lo pienso en ese género aplicable, debe en el corneta siempre hablando de Alberto Escame, sobre todo encima pues estamos hablando en ese caso de un repertorio local, 100% local, que creo que lo refleja con más motivo, ¿no? Pero también en las agrupaciones musicales con este tipo de piezas como tú comentabas, pues sin duda el 70% de los repertorios debían cubrirlo, porque al final es lo que va a hacer que el género emerja con fuerza en la ciudad, creo yo, más que nada. A esto ayuda mucho en el caso de la capital la agrupación San Lorenzo Mártir, que es una agrupación que tiene bastantes marchas clásicas en el repertorio. Bueno, eso ha limpiado mucho los oídos en la ciudad, y también, bueno, en el imaginario colectivo, las agrupaciones musicales en Málaga, no hablo ya de los cofrades, de los capillitas, que lo llevamos todos para adelante, sino incluso en el pueblo, en la gente espectadora que ve las procesiones, han caído siempre muy bien en esta ciudad. En esta ciudad las agrupaciones musicales tipo Aral han gustado siempre mucho y han sido vistas con buen ojo. De hecho, siempre han tenido más éxito que las propias bandas de cornetas y tambores detrás de los tronos. No sabemos por qué razón, pero siempre ha sentado bien. Es decir, ha costado trabajo meter bandas de cornetas tras los tronos de los Cristos, pero yo recuerdo en los años 90 agrupaciones musicales traídas desde fuera yendo detrás de los Cristos. El Jesús de la Misericordia, el Nazareno de los Pasos, el Jesús de Azotes y Columnas, son imágenes que han llevado agrupación musical pues desde comienzos de los 90 aproximadamente. De hecho, una de las primeras abanderadas fue la agrupación musical del Araal, que vino aquí a Málaga a acompañar a Azotes y Columnas algún año, al Nazareno de los Pasos durante más de uno. Son agrupaciones que han marcado un estilo, agrupaciones musicales como las que había en Almuñécar, en la zona de la costa granadina, que también venían mucho a Málaga. Venían con el Señor de la Esperanza de su gran amor, ¿no? Por ejemplo, con el Jesús de la Poinica también llegaron a venir. Es decir, son agrupaciones que es un tipo de son que siempre han caído bien en la ciudad y que verdaderamente quizás por su parecido, desde luego tienen más cercanía a la banda de música que a las de cornetas y tambores, curiosamente. Yo creo que por la presencia sobre todo del plato, ¿no? Del platillo, como una de los grandes formas de marcar el paso en el trono, pues parece que siempre han entrado un poquito mejor por los oídos, y incluso en tronos no trabajados, como bien ha comentado David, esos tronos no trabajados, que ninguna ensayaba en los años 90 y en la década del 2000, entraban bien y los tronos iban bien con la agrupación musical. Y en qué poco tiempo, estos son reflexiones que el paso del tiempo pondrán en su sitio y lo veremos, ¿no? Hay 2 o 3 tronos que son los que ayudan a ese punto de inflexión, uno de ellos sin duda La Esperanza en su gran amor, por supuesto, pero en muy poco tiempo, poquísimo, porque tú has dicho Azote. Azote fue una de las que en su momento apuesta inicialmente, pero de aquella apuesta inicial hasta la actualidad ha tenido muchos vaivenes, claro. Pero ahora mismo no concibiríamos a Azote sin una agrupación, ni a La Esperanza en su gran amor, ni al Dulce Nombre, ni a La Pollinica, ni a La Sagrada Cena, ni a Viñeros, y eso ha sido
es muy poco tiempo. Y, estamos entre todos escribiendo esa historia. Claro, Sí. eso es un debate que surgió mucho, sobre todo a primeros de este nuevo milenio. Surgió que había tronos que probaban con agrupación o con cornetas un año, la experiencia era catastrófica. Al Huerto y le costó enseguida- también. Y enseguida volvían al género anterior, sin saber principalmente que evidentemente necesitaban un trabajo de base y necesitaban acostumbrarse a ese tipo de sonoridad. La banda de música al final, pues es cierto que lleva el ritmo siempre idóneo porque marca un ritmo constante para los tronos en la ciudad, pero hombre, al final se ha demostrado que el género de la agrupación musical tiene mucha cabida en Málaga y con muchísimos tronos. Bueno, había que pensar también que muchas veces... Un segundo, caballo, dale. Esto es la clavija púrpura, otra de las clásicas, ¿no? De Juan Luis del Valle. Tenemos ahí un capataz pegando chillillos. La grabación de... No es de Málaga porque ha dicho mi arma, a no sé qué, bueno, aquí de todo, ¿no? Pero bueno, sí, es una marcha. Son marchas clásicas, la Clemente Púrpura, otra de las piezas clásicas. Esto suena al Señor de la Salud. Esto es San Esteban, quizás, ¿no? Sí. O el de los gitanos, uno de Sí. dos, ¿no? Sí, en cualquier Sevilla, caso. ¿no? Sí, en cualquier caso, son marchas, insisto, que han calado bien. También hemos confundido muchas veces las hermandades género con repertorio. Muchas veces le hemos echado la culpa a la banda cuando el problema era a lo mejor el repertorio y viceversa, ¿no? Entonces también se han confundido mucho los términos. Yo creo que hay Y las agrupaciones malagueñas han ayudado también mucho a que se A la didáctica. encuentre el tempo Claro. de las marchas. Lo hizo en el género de las cornetas, La Esperanza, Sí. hizo mucha didáctica, Trabajó mucho en eso. hizo un avance muy bueno tanto con los tronos como con el resto de banda, porque al final uno se fijaba porque funciona La Esperanza. Bueno, pues algo ha cambiado. Y con las agrupaciones también. Y ahí ayudaron mucho las bandas de Málaga, porque al final eran las que entendían la realidad autóctona local. Sí. Estaba recordando, en esos cambios, en esas apuestas iniciales por la agrupación, creo que era una agrupación que venía de las Rodas, que trajo el Huerto Sí. con nefastos resultados, no musicales. No, que sonaba de dulce, pero aquello fue un caos. Bueno, poco menos que arrastró patas antes de llegar a Carretería. Sí, sí, en la Plaza del Teatro estaba ya aquello Una dando banda que bandazos. creo recordar que hacía doblete, que también salía con el No, con nazareno de Viñero, Viñero, que también lo pasaron también regular. con nefastos resultados. También lo pasaron pero- regular. Y era una agrupación que objetivamente sonaba Sonaba bien, muy bien, sonaba sonaba muy bien, bien. era agradable al oído. Sí. Pero claro, entramos en esa, Otros tiempos, esa esto, línea, esto, claro. esto ya son miradas antes de ayer Sí, pues, bueno, y que pero- nos sirven para ver cómo nos hacemos Evolucionado. mayores y cómo Pero evolucionamos. incluso habría que decir que estamos en una etapa incluso que ha coincidido ese esplendor de la agrupación musical como género en el mundo cofrade de Málaga en una época en la que precisamente la capital que funda este género, que es Sevilla, es decir, estaba totalmente defenestrado. Digo estaba porque en los últimos años precisamente la agrupación parece repuntar un poco en la ciudad de Sevilla. Y aún así siguen allí las cornetas creo que predominan Hombre, mucho más. por supuesto la que agrupación. predominan, ¿no? Pero que ahora pues, hay agrupaciones musicales en algunos pasos, pero es que en Sevilla se han tirado años mirando mal el género de agrupación musical en los últimos 10 años. Ha habido casos puntualísimos como excepciones, el caso de Jesús de la Victoria, La Paz del Porvenir, el de la encarnación de San Benito, la presentación al pueblo, pero las agrupaciones musicales en Sevilla hubo una época en la que estaban totalmente demonizadas y en Málaga, sin embargo, crecimos con ese género y parece que se ha asentado incluso con más facilidad que las cornetas y tambores. Es un género que sí es muy bien tratado en Córdoba capital de hace Sí. bastante tiempo. Es Sí. posiblemente la localidad andaluza en la que antes se asentó el género de la agrupación Sin musical duda, detrás sin de duda. los pasos. Y aquí en Málaga, la verdad que a día de hoy, pues tras nuestros tronos, están dando un resultado bastante positivo. Además, ves que la variedad de géneros también da un colorido especial a la Enriquece. Semana Santa. Pues vamos a ver discursos distintos cada cofradía y ya no lo hacemos solo en el aspecto patrimonial y de la forma de ponerse en la calle, sino que también lo vemos en las procesiones, en el aspecto musical, Personalidad en lo musical. que cada uno reparte en la calle. Solo Totalmente. tenemos que ver el Domingo de Ramos, hasta 6 agrupaciones musicales de diferentes puntos de Andalucía vienen a la capital de Málaga para tocar su titular. Aprovechamos ahora en el espacio musical para hablar de las novedades musicales que nos dejan
los últimos días. ¿Tenemos nuevos estrenos, Juan Garrocho? Tenemos novedades que se quedaron pendientes de semanas anteriores y que pues, seguimos recopilando y poniendo sobre la mesa. Vamos. La banda Trinidad Sinfónica ha montado una marcha que yo creo que la ha pedido la Hermandad del Dulce Nombre, Divina Pastora de Francisco Javier Moreno. Imaginemos que... Tiene coherencia. Tu hipótesis ha hilado muy fino. Y que ojalá suene en otras imágenes a las que acompaña la banda. También ha montado... Bueno, de hecho, en principio, más allá de los vínculos sentimentales con la hermandad y con la parroquia, por la propia naturaleza de la marcha Divina Pastora, por la cadencia, con el Dulce Nombre, creo que es una imagen que le encaja fantástico. Sí, una marcha clásica, ¿no? Una marcha de corte muy clásico, ¿no? También ha montado Virgen del Rosario de Artola, que con la hermandad... Precioso. La banda acompaña a la Hermandad de la Sentencia este año por primera vez. No ha sonado en los últimos años que iba con el Raval de Carmona, así que este año pues podrá sonar esta marcha cortita de Artola y que también suena parte de la de Sergio Bueno. También ha montado Tus Dolores son mis penas, de Antonio Panteón, y Virgen del Rosario Coronada de Pablo Ojeda, que ya se incorporó en el repertorio de algunas bandas el año pasado. Muy interesante, Trinidad Sinfónica. Otra banda. Iba a hablar de dos marchas de la Coronación de la Soledad de Mena, que parece que son las que van a repuntar. Frente a ti de Luis García la ha montado la banda de Luis García y la banda de La Paz, y la marcha de Molero, Coronación de la Soledad, la ha montado Zamarrilla y La Aspiración. Parecen ser las dos marchas que así que han repuntado de la coronación. Y de corneta y tambores, decir que la banda de corneta y tambores de La Esperanza, el autor Alfonso López Cortés estrenó una marcha dedicada a la humildad en el Corpus y ha compuesto una para El Señor de Pasión y otra para Agonía, con el mismo nombre de la vocación, Pasión y Agonía. Vamos a recopilarla, la estamos recopilando todos los programas, la recopilaremos igualmente y la compartiremos en internet para que tengamos ese listado y pongamos en valor, como decimos, el trabajo que realizan nuestras bandas de música. Hemos hablado por la agrupación de musical de la Sagrada Cena, tenemos muchas novedades que contarles, en este caso no musicales. Juan Garrocho, seguimos hablando de la Sagrada Cena. Habíamos contado en titulares la principal noticia que ha trascendido esta semana, está en redes sociales, se conoce el diseño del futuro palio de la Virgen de la Paz, viene a sustituir un palio conocido, es decir, más que asentado en el mundo cofrade, una de los palios históricos, pero que ciertamente ha cumplido una etapa y con la puesta en valor de ese conjunto procesional, pues estaba llamado a su renovación y la cena que va a paso, y decía paso de gigante, acometiendo proyectos de envergadura año tras año, pues ya ha anunciado ese proyecto que yo creo que es más que ilusionante y que va a seguir poniendo en valor un conjunto procesional que si miramos hace 5 años, pues no lo conoce absolutamente nadie, el de la Virgen de la Paz. Más cosas que ocurrieron en ese Cabildo General de salida. Pues el hermano mayor informó a los hermanos de que Luis Álvarez Duarte, que ya recordamos la semana pasada que se pretende la Hermandad de las Aguas, con motivo del 50 aniversario de la Virgen de Guadalupe, se va a organizar una exposición conmemorativa del autor allí en Sevilla. Pues Luis Álvarez Duarte ha pedido a la hermandad y quiere que la hermandad lleve a Sevilla tanto al Señor de la Sagrada Cena como a los 12 apóstoles. Es decir, las peticiones llegan por parte de la Hermandad del Agua, obviamente, pero el escultor con sus ecos personales, como podemos tener todos, pues entendemos que está también realizando presiones, pues allá donde tiene contacto. Obviamente la Hermandad de la Cena tiene mucho que agradecer a Duarte en tanto en cuanto, no solo los 2 titulares, sino todo el grupo escultórico. Recientemente ha cometido su restauración, pero ojo, los titulares son de la Hermandad de la Cena y no creo que deba en ningún caso la hermandad de sentirse en el compromiso
de aceptar esta petición, ni mucho menos. De hecho, será el Cabildo el que lo apruebe o no lo apruebe. Entiendo que no ha lugar la presencia de ningún titular más de la Semana Santa de Málaga en ninguna exposición. Yo creo que ya, bueno, es como todo, como está ocurriendo con todas las cosas que ocurren en el mundo cofrade, desde que están mediatizadas, pues da por algo y no tenemos freno. Ahora nos está dando por llevar las imágenes a las exposiciones. Bueno, ya está. En cualquier caso, desde luego, yo estoy de acuerdo contigo principalmente en que las presiones no tienen que pasar nada más que por su cabildo de hermanos. Si los hermanos son los primeros que quieren mandar a su Cristo 5 meses a Sevilla, no seremos los demás quienes le digamos que no lo lleven, desde luego, eso faltaría más. Pero bueno, el escultor, el autor de la obra quiere que su imagen vaya allí, bueno, pues a lo mejor tendrá que llevar un holograma. Pero, desde luego, estamos agradecidos con Luis Alberto Duarte, pero Luis Alberto Duarte cobró esas imágenes en el año 71, Luis Alberto Duarte cobró la restauración, quiero decir que tampoco es un favor por favor. Si hubiera que hacerlo, porque generalmente un favor no es una devolución, es un alquiler entonces. Cuando se hace un favor es por no recibir nada a cambio. Insisto, con todo y con eso, bueno, las presiones externas me parecen además incómodas, sobre todo cuando hablamos de imágenes de culto, pero es que parece que estamos perdiendo un poco la significación de la imagen de culto como pieza que no debe moverse de su lugar de veneración. Parece que, no digo el caso de la cena, hablo desde el Cristo del Perdón en su momento, en la exposición antológica de Suso de Marcos en adelante, no hemos parado de llevar imágenes a exposiciones, a distintos lugares, por distintos precios, ¿vale? Que en algunas imágenes podrían salir hasta ganando, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del Cristo del Perdón, que acabó yendo al Mupán, a un sitio que estaba abierto más horas que la iglesia de Santo Domingo en su momento y con acceso gratuito. Pero en cualquier caso, las imágenes de culto, su lugar natural es la iglesia. Y después, también creo que en el caso de las imágenes concretas titulares, estamos privatizándolas demasiado a las hermandades, cuando las imágenes también son objeto de devoción de fieles que no necesariamente son hermanos y que acuden a los lugares de peregrinación o a los templos para elevar sus oraciones y que no tienen aquí voz ni voto, pero son figuras que se exponen al culto. Es complicado, es delicado. Creo que el punto clave es eso último que comentan, ¿no? Yo no iría tanto a la comparativa que hacíamos respecto a lo del tema de que Sevilla, los rechazos que han tenido permanentes, al que sus imágenes acudan a otro sitio que no sean su lugar de culto habitual. Desde una convicción, me imagino que por el Exacto, que quiero entender que por ello, ¿no? Precisamente porque una imagen que no solo está expuesta para los hermanos, sino que está expuesta para la devoción popular, que además es lo que arraiga y lo que trae gente a la iglesia, que creo que ese debe ser el fin primero de las cofradías, ¿no? Entonces, por tanto, creo que se está de más que ninguna imagen titular. No me pareció cuando salió la noticia de la Reina de los Cielos. Yo creo que no debería de haber. Pues es verdad que también, bueno, ahora parece que el horario de San Julián está un poquito más abierto a veces. Es un templo, sí, ya. Pero que en general creo que se deberían haber negado tanto la Reina de los Cielos, como espero que la Cofradía de la Cena pues mantenga a su señor aquí al público, al culto público. No voy a decir afirma el cofrade porque me lo dijo y no... Pero bueno, si quiere que me lo diga por WhatsApp, después yo confirmo la firma. Pero un cofrade me dijo, ¿y la Virgen de Guadalupe vaya a esa exposición? Porque claro, si aquí van a llamar a 25.000 titulares de Álvarez Duarte para que estén en esa exposición, y la Virgen de Guadalupe, que es de Luis Álvarez Duarte, va a estar en su capilla el 2 de mayo... Me parece ya tremendo, ¿no? Es decir, si van a empezar a traer titulares para aquí, espero que por lo menos la primer titular que se vaya a esa exposición sea la Virgen de Guadalupe. Pero lo que te está haciendo eco de una reflexión o sí, que hace un cofrade malagueño que no voy a decir su nombre porque... No, pero o de una noticia, que la Virgen de Guadalupe no va a ir a la exposición. No lo sabemos. Nos preguntamos si la Virgen de Guadalupe presidirá esa exposición por lo menos, ¿no? O es que la Virgen de Guadalupe se va a quedar con sus velas, con su lampadario, con sus bancos, con la gente rezándole y de las demás imágenes van a ir allí como si fueran jarrones de cerámica ática. Bueno, eso luego, es lo que habría que preguntarse. Desde luego, repercusión está teniendo la exposición. Juan Garrocho, ¿más cosas? Referente a la cena, ya va este año ya la Virgen va a estrenar la candelería completa, que se estrenó en la primera fase el año pasado, y para aquel que vaya a echar de menos, si es que lo va a echar, en la calle Casa Palma, la Virgen de la Pava concatenar marcha en calle Alcazabilla y el Señor de la Cena lo hará en calle Álamo. Bueno, interesante propuesta. Dividir y abrir, creando puntos de gran expectación en distintos enclaves, que no se reúne todo el mundo en el mismo sitio. Que fluya la gente, incluso, ¿no? que se acompañe a la hermandad. Interesante propuesta. Alberto Cabello, vamos, si os parece a todos, creo que sí que es el momento, vámonos de capilleo con Alejandro Morante
por Málaga y seguro que nos lleva o nos vamos de su mano más allá de nuestra frontera. Elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet. De Capilleo con Alejandro Morante. Muy buenas, estimados cofrades. Nula actividad cultural han presentado esta semana las cofradías malagueñas. Habrá que esperar al comienzo de la Cuaresma para encontrarnos con una verdadera eclosión de actos de cultos, a veces demasiado concentrados en muy escasas fechas. Lo que parece no decaer es la proliferación a la hora de editar carteles, siendo presentados en estos días los de las cofradías de la Humildad, Salesianos, Mediadora y Pollinica, de los cuales destaco el fotográfico realizado por Luis Manuel Gómez para El Redentor del Mundo. Los demás, con todos mis respetos, no están a la altura de lo que corresponde para este tipo de obras. Se hace necesario un replanteamiento por parte de las hermandades a la hora de divulgar sus eventos y estaciones penitenciales. ¿Es necesario en estos tiempos de proliferación de las redes sociales editar tanto cartel? ¿No sería mejor reservar estos para actos singulares y de especial significación? ¿Hacemos carteles para coleccionistas o para colocarlos en establecimientos? La lógica impone mesura y una cierta limitación en este sentido. Con ello, evitaremos vivir una Cuaresma en la que parece tener más predicamento, pregones y carteles en detrimento de los actos de culto y de carácter piadoso, los cuales, no debemos olvidar, deben ser el centro primordial de nuestra actividad cofrade. Ya podemos contemplar en nuestras iglesias las primeras vírgenes ataviadas a la usanza hebrea. Las dolorosas de las penas, rosario y esclavitud anuncian la cercanía del tiempo cuaresmal, uno de cuyos rasgos se denota en esta ya tradicional vestimenta que pretende realzar la sencillez de María en este periodo marcado por la penitencia y la sobriedad. Al contrario de lo que sucede en Málaga, la actividad cultural en la capital hispalense es frenética, y de ella debemos destacar los montajes efímeros contemplados en las cofradías de la Exaltación, Siete Palabras y Jesús Despojado, con gran profusión de cera, siguiendo la más pura tradición tenebrista y barroca. También en esta ciudad ha sido inaugurada la muestra organizada por la Cofradía de los Gitanos en el Círculo Mercantil, donde ha sido presentada la soberbia túnica bordada por los sucesores de Esperanza Elena Caro y que recupera la antigua estampa decimonónica perdida tras los sucesos de la Guerra Civil. Surgen novedades en cuanto a la organización de la Magna Mariana Gaditana, siendo establecida la fecha del 1 de julio para su realización y contando con la participación de alrededor de 15 imágenes marianas, entre las cuales destacan imágenes clásicas de la ciudad junto con otras de reciente creación, algunas de las cuales aún no son incluso procesionadas. Y para finalizar, señalar que ya parece haber fecha para la puesta al culto de la Virgen de la Divina Providencia, titular de la Cofradía del Mutilado. Será con casi total seguridad el próximo 25 de marzo, y puede contar incluso con una procesión por las calles de la ciudad. Para la ocasión, la Dolorosa estrenará una saya bordada en tonos morados por el taller de Joaquín Salcedo. El Cofrade Globalizado. Sigue el blog de Alejandro Morante en elcabildo.org. Más opinión en la blogosfera del portal de información cofrade blogosfera.elcabildo.org. ¿Puedes escucharme? Ahora tus clientes también. Patrocina este espacio. Contacta con nosotros en publicidad@elcabildo.org. Juan Garrocho, estamos pendientes de las redes sociales, no lo hemos dicho durante el programa, pero estamos en directo. En el hashtag
Cabildo. Bueno, os leemos ahí, quien quiera participar y aportar. Brillante la reflexión de Alejandro Morante sobre los carteles. Es una auténtica galería del terror lo que nos encontramos estos días en algunas cofradías, auténticas barbaridades. El último, esta mañana me ha salido en mi timeline. Bueno, habrá otros muchos y serán posteriores. No sé ni cuándo se ha presentado el de la pollinica. Tremendo. Es que en fin, yo no pongo en cuestión el cariño, la voluntad. Yo puedo intentar levantar un edificio con mucho cariño, pero el edificio se va a caer seguro, porque yo no sé levantar un edificio. Ni pintar carteles quizás, ¿no? Pintar carteles quizás. Aunque visto el nivel, quizás lo haría mejor yo. Es tremendo la cantidad de carteles y lo que nos queda, creo yo. Dice David Azuaga, vivimos una crisis de carteles. ¿Pero una crisis como artística? No lo sé, David Azuaga, pronúnciate. David Azuaga, que hoy no lo tenemos aquí por motivos de agenda, nos está escribiendo... está en contacto. David Azuaga, mándanos un audio, anímate a mandarnos un audio. Y analizamos y compartimos tu análisis sobre los carteles. Desde luego yo lo que sí coincido con Alejandro es el tema de que deberían de limitarse la hechura de carteles, porque será la forma de que las apuestas por buenas firmas sean más decididas. Desde luego. Al final, cuando haces un cartel todos los años, pues llega un momento que las buenas firmas se te acaban. Entonces creo que, bueno, que como dice Alejandro, deberíamos de tener carteles más para efemérides concretas y no para anunciar una salida que realmente yo creo que toda mala... si hay una cofradía que no tiene que anunciar su salida el Domingo de Ramos, es la pollinica, precisamente. Desde luego, ¿no? Así es decir, bueno, y en la línea de los carteles, de los actos, de los pregoncitos, de los compromisos, bueno, pues estoy muy de acuerdo también con Alejandro Morante, menos actos de ese tipo y más cultos de Cuaresma, que no los hay. Y es terrible, y menos carteles y más convocatorias de culto. Hay un tremendo... que el público vaya a los cultos en lugar de la presentación de los carteles, que hay más gente casi siempre que en los cultos de la hermandad. Totalmente, las hermandades también, los hermanos pues tienen que ir a los cultos. Ahí tenemos la carencia. Visto dónde va el público, lo mismo lo que hay que anunciar son los cultos, ¿no? La línea de lo que... No me tire mal. Bueno, más noticias. La ha dejado a media, Alejandro Morante nos ha desvelado parte de una noticia que bueno, que podemos seguir dándole forma y sacar el subrayador y subrayarla. Y ya iremos avanzando en las próximas semanas. ¿Recuerdan aquello que avanzábamos al respecto de la dolorosa que quiere incorporar la Hermandad del Mutilado a su propia cofradía? ¿Tenemos novedades? Pues ahí está, ya lo ha comentado Alejandro Morante, la Virgen de la Divina Providencia. Parece ser que a mediados de marzo pues se va a presentar al culto y va a ser trasladada, incluso no se descarta que con un culto externo hacia su sede de la parroquia del Sagrario. Bueno, hay que estar muy observador con esta hermandad, a ver por dónde va a tirar y qué hay detrás de esa adquisición de la imagen de la Dolorosa, si existe una especie de ayornamiento o de puesta al día con respecto a la situación actual del país, ¿no? Porque claro, de momento la hermandad sigue anclada en el año 77. Bueno, y esto tiene otra cosa. Si se aprueba ese culto público del mutilado, estaríamos ante un hecho histórico. Recordemos que esta hermandad tiene prohibida la organización de ningún culto externo, a excepción pues de ese Vía Crucis por el interior de la catedral. Recorre por el patio lo que dista del Sagrario de la catedral unos metros, como parte de lo que se considera un culto interno. Desconozco si esa limitación afecta a la cofradía o afecta a la escultura del Cristo, que es lo que parece, la cosa va a ir más por ahí, ¿no? Es decir, ellos han dicho, pues si Mahoma no puede ir a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Adquirimos una segunda imagen para darle culto externo. Bueno, pues la hermandad está configurada como tal y es una hermandad de pleno derecho, una cofradía de penitencia incluso, ¿no? Y que tiene un rico patrimonio, de toda índole. Y algunos con símbolos preconstitucionales, sí. Que en caso de una procesión de culto público, una cosa es que uno conserve un rico patrimonio en su vitrina y donde lo guarde, que también lo desconocemos. Bueno, hay muchos secretos, secretos no, cosas que se desconocen en torno a la Hermandad del Mutilado. Es poco conocida su día a día, pero ojo si eso se pusiera en la calle.
entiendo que no ha lugar procesionar símbolos preconstitucionales. Claro, es que ahí es donde hay símbolos preconstitucionales en las hermandades, en los tronos determinados, pero es evidente que hay algunos mucho más evidentes que otros y algunos muchísimo más anecdóticos que otros. Evidentemente, incluso culturalmente, algunos más aceptados o más ignorados que otros. Que el hecho, por ejemplo, el escudo de la Cofradía de Jesús Cautivo es el escudo de la Casa de Franco, es sabido por una minoría determinada y no marca tanto, no estigmatiza tanto a la Cofradía del Cautivo, aunque fuese una hermandad de combatientes como tal. Pero, ojo, que el águila del antiguo escudo de España, de la dictadura franquista, sí es evidentemente universalmente conocido. Es decir, no es tanto que con la ley en la mano el símbolo sea preconstitucional, sino que pueda causar incomodidad o malestar entre el pueblo que lo lea. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, estaremos pendientes. Ahora contamos lo que hay y seguiremos la evolución de esta noticia que os adelantamos. David Ozoaga nos manda una valoración de los carteles. Venga, vamos a escucharlo. Hay mucha cantidad, pero poca calidad. Y eso lo vemos cada vez que salimos a la calle y vemos un escaparate. Las cofradías tienen que dejar de un lado el todo gratis y por mi cara bonita, y si quieren una obra de arte de un artista consagrado, que actualmente creo que hay, si digo 6 o 7 pintores o cartelistas buenos, creo que estoy diciendo mucho, tienen que dejar a un lado el todo gratis y al igual que pagan por un bordado o por una orfebrería, por una imagen salida de un taller, creo que también tienen que hacer lo mismo con verdaderos expertos profesionales del pincel. Elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet. Recibe la actualidad cofrade malagueña en tu bandeja de entrada. Síguenos en Twitter, @elcabildo_org y dale a me gusta en facebook.com/elcabildo.org. Suena Cristo de los Milagros, del maestro Francisco Martínez Santiago. Fue el primer director de la banda. Venga, nos vamos hasta la ermita de Martínez Maldonado porque vuelve a ser noticia esta semana Zamarrilla, con una noticia esperada por muchos. Noticia esperada también por este equipo que hemos venido anunciando desde, bueno, casi desde el inicio del mandato actual de Rafael Gallego, que uno de los retos era, bueno, pues volver a abrir el debate sobre la salida del tercer titular de la corporación. Hablamos de Jesús del Santo Suplicio. Hay que preguntar a los hermanos y hay que definir cosas. Una de las cosas que hay que definir ante toda salida, bueno, pues son el cuerpo de Nazareno. Un tercer titular histórico en la hermandad, año 85. Sí, del 85, la última obra de Francisco Palmaburu. Año 85, que bueno, ha planeado el debate interno y externo sobre la posible salida o la posible integración dentro de la estación de penitencia de la corporación el Jueves Santo. La hermandad históricamente tenía una salida en torno a la fecha de su bendición, el 12 de octubre. De un tiempo a esta parte, bueno, aquella salida dejó de hacerse. El 12 de octubre se mantiene una solemne función, se integró en el traslado, quizás no de la forma más acertada. Ahora se ha apostado por un Vía Crucis más que interesante y que se agradece en fechas cuaresmales. Quedan cosas por definir. Túnicas nazarenas, ¿ya hay una propuesta? Hay una propuesta que va a ser elevada al Cabildo de Hermanos y es curioso porque la propuesta rompe la línea
estética del cortejo, porque como sabemos las túnicas de Nazareno del Cristo de los Milagros son todas en terciopelo en color morado y los de la Virgen de la Amargura son todas en terciopelo de color rojo. En este caso entra el color vino tinto en el caso de la túnica de terciopelo, pero entra también el damasco y entra otro color distinto que es el blanco para los capirotes. Entonces el caso de la propuesta de las túnicas del Santo Suplicio queda como sigue, quedan unas túnicas de terciopelo en color vino tinto con un capirote de damasco blanco, que sería el hábito nazareno de los que acompañarían a Jesús del Santo Suplicio. Bueno, no deja de ser extraño, ¿no? Que una hermandad que está ya entonada en ese color no hayan apostado por un terno único de un solo color de terciopelo, el que fuese, ¿no? A mí particularmente me ha sorprendido muchísimo. Igualmente sobre el tema de los cultos, parece que es la festividad de Cristo Rey, que es el último... Sobre los plazos, hay que decir que eso está hasta exposición finales de febrero, pública de los hermanos y debate interno de la propia corporación, y deberán definirse, volvemos a recordar, la túnica en color... En terciopelo color vino tinto y el capirote en damasco blanco. Damasco, ahí es la cosa rompedora. Bueno, vamos a ver cómo se pronuncian los hermanos. Sí, y bueno, en cuanto a los cultos, parece que se fija la fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, antes de empezar el Adviento, para celebrar los cultos en honor a Jesús del Santo Suplicio. Bueno, eso va en las propuestas. Bueno, vamos a ver en cómo evoluciona un poco el asunto, pero desde luego es fundamental, es el primer paso para poder sacar el tercer trono de la cofradía, que si bien es una escultura que llegó posterior porque es la última obra de Francisco Palma Burgos, es verdad que es el grupo escultórico originario de la cofradía cuando se funda. Recordamos que la hermandad se funda como tal en los años 20 con el misterio de Jesús de Santo Suplicio, y que es en posguerra cuando se incorpora el Cristo de los Milagros como en la reanudación procesional de la cofradía tras una reorganización, y se abandona un poco el proyecto de este grupo escultórico del San Suplicio, que se rescata a finales de los 80 con la obra de Francisco Palma Burgos. Bueno, pues hay trabajo en la Hermandad de Zamarrilla y la buena noticia es que es una corporación que activa, que visualiza en los acuerdos y en las propuestas que lleva, bueno, pues que desde la reactivación del gobierno por parte de los hermanos, pues no han parado y proyectos no le faltan, desde luego. Nos decía Alejandro Morante en su repaso de la actualidad, de los cultos que hemos tenido en estos últimos días, destacaba actividad nula actividad cultural. Ha sido durísimo, pero es verdad. Es tan dura como la verdad, es hiriente, pero es que las hermandades, bueno, pues no es que solo, es que además fomentan poco los cultos que celebran. Y aparte están como mal repartidos a lo largo de la cuaresma. Tenemos un comienzo de cuaresma ahora frenético, en la que hay cientos de miles de tridos, de quinarios, y después van a pasar 2 semanas en medio de la cuaresma en la que las hermandades no tienen casi ningún culto de regla. En fin. Estamos a 12 de febrero. Vamos a recordar que el miércoles de ceniza será el 1 de marzo. Sí. Estamos a 2 semanas. A nada. Estamos a 2 semanas. Estamos a nada. Y aunque pudiera verse normal, bueno, en nuestra ciudad es normal, porque estamos acostumbrados, como bien dice Alejandro, pues a un inicio de la cuaresma frenético en el que coinciden los cultos de la mayoría de cofradías, luego baja un poco. En estas fechas precuaresmales está muy languidecido toda la actividad cultural. Por suerte, bueno, el inicio del año, pues sí que tenemos alguna hermandad que tiene consolidado su culto ahí. Hemos vivido el Quinario de la Redención, hemos vivido los cultos en torno a la fiesta de la Virgen de la Paz, pero a poco que echamos la mirada fuera de otras provincias, en estas fechas se pueden celebrar cultos. Hombre, claro que se pueden, y yo diría que se deben. Son preparaciones y para la cuaresma. Y de hecho, algunos va a haber esta semana. Venga, pues un repaso. ¿Qué tenemos que...? El Quinario de Salutación mañana mismo empieza ya en San Felipe. Lunes 13. A las 7 de la tarde, y acabará con la función principal de instituto el sábado a las 7:30. El viernes 17 va a ser el primero de los viernes de Centenario de la Virgen de Monte Calvario. Ya comienza. Será a las 5:30, como cada año, en la ermita de Monte Calvario. Hemos podido ver en redes sociales cómo están ya preparando un avance de cómo se presenta la Dolorosa para sus cultos preparatorios para la Semana Santa. Y dentro de cultos también, en el fin de semana, el Señor de la Salud de la parroquia de San Dámaso estará en Besapié por la tarde del sábado y en la mañana del domingo, donde será su función.
Y con respecto a presentaciones de carteles, el viernes nuestro amigo Azuaga presentará el cartel del Huerto. Él va a tener suerte, porque el cartel va a ser bueno. Nada más que por la firma de Francisco Naranjo, así que hay garantía de que el cartel va a ser bueno. El Huerto es precisamente de las pocas hermandades que puede tener una especie de tendencia de carteles buenos en los últimos años, en los que no recuerdo ningún cartel malo del Huerto, lo cual se agradece, vamos, y de hecho es una rara avis, ¿no? El caso de la oración del Huerto, ¿no? Y el sábado tendremos 2 presentaciones de carteles, las 2 con intervenciones musicales de bandas de las que hemos estado hablando durante toda esta semana. Será la presentación del cartel del Dulce Nombre en San Julián, donde intervendrá la Trinidad Sinfónica a las 8 de la tarde, y a la misma hora en el Centro Cultural Provincial de Cayo Ollería la presentación del cartel del Rico con la intervención de la banda de Luis García. Mira, al hilo de la agenda nos llega una comunicación a través de redes sociales, mensaje directo, del grupo parroquial de la Virgen de la Dulce Resignación de la Parroquia de la Trinidad. Una dolorosa de pequeño formato, antigua, que tienen allí de culto. Pues el 24 de marzo anuncian una salida procesional por la feligresía. Bueno, otra de las vísperas que se unen. Bueno, con nazarenos. Este concepto moderno que tenemos en Málaga de prevísperas, que se han puesto de moda, de hermandades de víspera y asociaciones parroquiales, que salen con muchísima antelación antes de la Semana Santa. Y con nazarenos. ¿No? Y vemos el Carmen Doloroso, me estoy acordando de Jesús Antaná, me estoy acordando de muchísimas. Desde luego, cada una es con un grado distinto. Bueno, y otra en el Tarajal, el Cristo que se bendijo el año pasado, o hace 2 años. Un Jesús cautivo. Saldrá por la calle. Efectivamente, o sea que yo creo que ese concepto de prevísperas que ya tenemos, que ya mismo van a salir pues el día de la cabalgata de Reyes. Esa víspera al final de la saturada. Ahí lo que más contrasta, perdona David, sí, es los nazarenos. Porque, sí, bueno, a mí también me sobran, absolutamente. Bueno, antes teníamos el Niño del Gran Poder. De hecho, me cuesta trabajo encajarlo. Lo que pasa es que culturalmente estamos acostumbrados a verlos el Viernes de Gloria y el Sábado de Pasión. Me cuesta encajarlo, ni te digo ya una semana antes o 2 semanas antes, me parece absolutamente extemporáneo. David, decías, perdona. Sí, no, comentaba que realmente también la saturación que tenemos en el fin de semana, en el que empieza la jornada del Domingo de Pasión o el Sábado del Pregón, son fechas tan saturadas tanto con el traslado como con los traslados, como marcado con el pregón oficial de la Semana Santa, aunque bueno, eso no impide, por ejemplo, ese mismo día, el año pasado además, pasó justo al lado del Cervantes con la banda tocando la Virgen del Sol. El grupo de la Virgen del Sol. Realmente creo que ese fin de semana hace que huyan un poco ese tipo de corporaciones de salir en esa fecha, ¿no? Y quizás puede ser la explicación de por qué utilizan ese fin de semana. Yo creo que también que se deberían intentar acercar, por ejemplo, comentas tú, de que hay distintos niveles, ¿no? En cuanto a la empezar, imágenes que están en una iglesia, imágenes que no están. Eso va a empezar. Exacto. Por ejemplo, el Carmen Doloroso, pues es una imagen que podría, un Viernes de Dolores, que seguro que veríamos todos perfectamente y que encajaría. Pero aún así, pues bueno, pues entendemos que es verdad también que el Viernes de Dolores, pues nuestro núcleo cofrade se centra en el centro de la ciudad, se centra en el barrio del Perchel con la... Entonces, claro, pues esa... Pero bueno, pero yo creo que estas hermandades que están empezando tienen que empezar... Yo entiendo que si están empezando están todas aprendiendo a funcionar como hermandad. Pues yo creo que el primer aprendizaje que tienen que tener es que tienen que vivir para ellos y para el entorno social y urbanístico al que sirven. ¿Y esto qué significa? Que si usted sale con nazarenos, usted debe salir un día o 2 como mucho antes de la Semana Santa. Y usted tiene que salir por su barrio. Y no tiene usted que preocuparse menos de lo que haya de agenda cofrade en la ciudad. A usted la ciudad le tiene que dar igual. Usted se tiene que preocupar de sus hermanos, de su vivencia de fe, de su parroquia, de su feligresía. Y si van menos turistas a veros, pues que vayan menos turistas a veros. Y si usted sale 2 semanas antes de Semana Santa, por favor, los nazarenos no los saque. Pero claro, ¿para eso qué es necesario? Hace falta una orden del obispado que asuma, primero a lo mejor es que desde el ente eclesial primero hay que asumir lo que es salir de nazareno, que yo estoy convencido que no lo saben, lo digo directamente aquí y me mojo en ese sentido. Una vez que se sepa lo que significa vestirse de nazareno, no tiene sentido hacerlo ni tan siquiera 5 días antes de la Semana Santa, pero bueno. Doctores tienen la iglesia. Bueno, al hilo de lo que comentan, nos llega otro mensaje en redes sociales de otro grupo parroquial, en este caso la Confraternidad de Jesús Nazareno de la Llaga en el Hombro y María Santísima de la Buena Fe, de la misma parroquia de la Trinidad de la que estamos hablando, sí, en la que nos confirman
el recorrido por el que van a apostar este año. Un exceso a mi juicio, por cierto. Contextualizamos, hablamos de un grupo, bueno, de una confraternidad de cierta historia en Málaga. Nos vamos a sus orígenes. Era una imagen de privada, de culto interno, que recibía culto en el barrio del Perchel. Todos la recordamos en una capilla callejera, en el contexto del traslado del chiquito, incluso con una procesión. Calle Huerto de la Madera. Correcto, Garrocho. Sí, señor. Incluso una procesión de la Dolorosa. La historia más reciente, pues se mudan al Palacio Clopani en Calle Álamo, y desde en los 2 últimos años pues viene recibiendo culto. Por fin un templo en la Parroquia de la Trinidad lo acogió, se cambiaron a Parroquia de la Trinidad. El año pasado, año 2016, apuestan por una procesión por la feligresía, que finalmente suspenden por falta de logística y de grupo humano que pueda llevar a cabo este cometido. Este año, persisten en el intento de realizar su culto público, y lo que nos sorprende es la confirmación de un recorrido muy ambicioso que va a llegar hasta la parroquia de San Juan. Es decir, van a cruzar el río por 2 veces, obviamente, para llegar al centro y para volver el sábado de Pasión, el día 8 de abril. En fin, insisto... Propuesta ambiciosa. Es que estamos hablando de una procesión, pues, de más de 6 horas, 6 o 7 horas. La propuesta ambiciosa, sobre todo después de un año de no poder salir. Bueno, según horario oficial, de 6:30 a 11 menos cuarto, según el horario oficial. En fin, bueno... A correr bastante, ¿no? Para llegar a San Juan y volver. No sé, yo no puedo, no en absoluto comprendo este tipo de excesos, porque me parece un exceso, que además, yo creo que lo hemos comentado más de una vez aquí en este programa, que como entran dentro del paquete de la Semana Santa, parece que ni la policía ni las autoridades eclesiásticas ponen freno a esto. Después, en las procesiones de gloria, miran con lupa los recorridos y ponen pegas a todo. De hecho, la propia agrupación de cofradías de Antequera se ha tenido que comer la propuesta de la procesión extraordinaria de los 75 años de la agrupación, y una agrupación parroquial que está dentro de una parroquia en la que el obispado ya puede decir algo porque están bajo su mandato, pues va a permitir que esta asociación de fieles, más allá de pasar por un entorno urbano y un barrio muy interesante como es la zona de Bailén, como es la zona de Calle Honduras, de toda esa zona de Eugenio Gros, en lugar de trabajar esa feligresía tan necesaria y tan falta de cofradía, pues se van a plantar en Calle Cisneros, en pleno epicentro, en pleno, permítaseme la expresión, en pleno centro comercial cofrade en hora punta. No sé si con el objeto de que haya más vídeos de YouTube después de la procesión cuando se recoja, pero yo creo que eso no es lo que tienen que buscar ni las hermandades ni las prohermandades. Pero bueno. Y hay que hablar de otra víspera más, otro apunte: la Virgen de Esperanza y Refugio del Asilo va a ser presentada restaurada, yo creo que casi más que restaurada, reformada totalmente por Juan Manuel García Palomo, que saldrá, creo que sale el sábado del pregón, ¿no? Sí, eso también es otra de las asociaciones que podemos decir sin ningún miedo y sin que nadie se enfade, que están instaladas en la irregularidad continua, porque esta reforma de Juan Manuel García Palomo sobre esta Virgen, que es una imagen de Antonio Borrego, ocurre después de haber anunciado su reforma por parte de Bonilla Cornejo, creo recordar que hace 1 año y medio. ¿Reforma o hacer una nueva? O hacer una nueva. Una nueva. Entonces, es muy difícil tomar en serio este tipo de asociaciones si no tienen un proyecto serio, o por lo menos una claridad en sus formas de actuar, e incluso cuando se equivocan decir que se equivocan. Y esto aquí no ocurre, ni en este caso ni en el de otros muchos. Alberto Cabello está diciendo que estamos fuera de tiempo, así que terminamos. Una opinión que nos llega por redes sociales igualmente. David Lozano, que nos escribe y dice que sí es cierto que últimamente hay cierta tendencia a hacer carteles de dudosa calidad, pero no en el caso de la Pollinica. No comparte las reflexiones que hacíamos y dice que no será el mejor cartel, pero desde luego no es tan malo como se le ha pintado. Y nunca mejor dicho. Aparte de eso, pues nos da la enhorabuena por el programa y le damos las gracias. Bueno, la reflexión era: no es tan malo. Nos vamos marchando. ¿No hemos dejado alguna cosa para la semana que viene, Juan Garrocho? Una noticia que ha salido hace poco a las redes sociales, que la Cofradía de la Aspiración ha entregado una réplica de su Cristo al cuartel de la Guardia Civil, que está situado en la avenida del Arroyo de los Ángeles, al lado del Materno. Bueno, las redes sociales y a los propios canales oficiales de la agrupación. De la Aspiración cuida mucho la relación con ese cuartel. Recuerdo que siempre, por ejemplo, el Día del Pilar tiene un acto de confraternización con este pues es interesante que los cuerpos militares que tienen una vinculación arraigada y real
con alguna imagen titular, pues tengan réplica de las imágenes recomendable. Que son protectores y a las que rinden culto. Ocurre con Ánima de Ciego, ocurre con la Buena Muerte, por supuesto, en todos los acuartelamientos de la Legión está el Cristo de la Buena Muerte que recibe culto en Santo Domingo, en fin. Nos vamos marchando. David Domínguez, ¿más cosas? ¿Algo? Bueno, simplemente añadir un pequeño apunte. Comentaba anteriormente Juan Garrocho que este fin de semana la Eloy García interviene en el pregón de la Cofradía del Rico y la presentación del cartel, y comentar que por primera vez en la ciudad sonará la pieza Saeta Malagueña María Santísima de Lao de Francisco Javier Moreno, con su papel completo, incluido el solo de trompeta, que hasta ahora lo hemos escuchado siempre con la saeta cantada, y digamos que esta es la versión completa para calle, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues una novedad que yo creo que es interesante. Una magnífica pieza. Grabadoras y grabadores y ya. Se ruega, ¿no? Seco. Se ruega que sea grabado. Intentaremos grabarlo y lo compartimos. David Azuaga, que también da las buenas noches. Buenas noches, David Azuaga. La semana que viene aquí te ponemos falta. Un momento, una marcha. Nos vamos a ver la Salud girando a Especerías de Vuelta, que este año va a ser un poquito más temprano, esperamos, y vamos a imaginarla con una marcha preciosa, se llama Aniversario en la Albarizuela. Albarizuela es un barrio que hay en Jerez, donde está la Cofradía de la Coronación de Espinas, pues esta hermandad... ¿Hemos escuchado esa marcha en Málaga alguna vez? Pues no, yo diría que no, de hecho ha sonado hasta poco, ¿no? Una marcha de Cristóbal López Gándara, con ella os dejamos, Aniversario en la Albarizuela. La escuchamos con atención, ya lo saben, esto fue posible gracias a la labor técnica de Alberto Cabello, que viene hoy vestido de Unicaja. Le hemos ganado al Real Madrid en el Carpena. Y un servidor, Juan Navarro, que les convoca para la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Sean felices y se levanta la sesión.
Si quieres volver a escuchar El Cabildo, está disponible en la fonoteca de la página web, donde puedes suscribirte a nuestro servicio podcast para recibir cada programa de forma automática en tu ordenador. elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet.